Bendecidos, el cafecito de las 3. Es un gozo, un privilegio poder estar con ustedes compartiendo la poderosa palabra del Señor. En esta mañana o en esta tarde, son las 3. Quiero que vayan conmigo, si son tan amables, a Romanos capítulo 16. Romanos 16, y quiero hablarles del conocimiento, la importancia de recibir el conocimiento de Dios y que el conocimiento de Dios esté abundando en nuestros corazones. No el conocimiento de este mundo, no lo que el mundo, ¿verdad?, está hablando, lo que el mundo está sembrando, que es el temor en los corazones de las personas, sino lo que dice Dios. Y en Romanos 16, verso 25 dice: y al que puede confirmarnos según mi evangelio, el apóstol Pablo hablando, y la predicación de Jesucristo según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora y que por la escritura de los profetas según el mandamiento del Dios eterno se ha dado a conocer a todas las gente para que obedezcan a la fe. Vemos que la fe tiene que ser obedecida. Para que obedezcan a la fe, al único y sabio Dios, sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. Somos que el conocimiento de Dios para que le obedezcamos a Él en la fe. ¿Y cuántas personas no tienen el conocimiento de la voluntad de Dios para sus vidas, para el plan de Dios para sus vidas, y viven una vida de temor? Esta mañana, mientras estaba meditando, vino a mi corazón, y lo voy a compartir porque así mismo me lo dijo. Muchos dicen: yo creo, yo no tengo miedo. Y entonces lo que vino a mi corazón: sí, ¿por qué no te congregas? ¿O por qué no puedes saludar a una persona? ¿Por qué no sales? Y son preguntas que tenemos que hacernos realmente. ¿Cuál es la motivación o qué es lo que me está guiando en este momento? ¿Es fe o es miedo? Y son preguntas que tenemos que hacernos y examinarnos cada uno de nosotros. Vamos a Primera de Corintios. Mira lo que nos dice aquí. Y sé que no iba a hablar eso, pero pienso que es algo. Primera de Corintios capítulo 11. Miren lo que nos dice la palabra del Señor. Porque el Señor mismo dice: cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. Y muchas personas pueden decir: sí, yo tengo fe, sí, yo creo. Pero realmente tus acciones están revelando si tú realmente crees. Nuestras acciones revelan. Tú te imaginas cuando Dios le dijo a Noé: Noé, construye el arca. Nunca había caído agua del cielo, pero en ese momento vemos que la fe, la confianza, el creer lo que Dios le había dicho, él salió y comenzó a construir el arca. ¿Cuántas personas se burlaron de él? ¿Cuántos se rieron de él? Pero cuando Dios cerró esa puerta, porque sabemos que Dios fue el que cerró esa puerta, no se estaban riendo más de él. Él y su casa fueron salvos, pero lo que se burlaron de él por 120 años, lo que pensaron que no era, vemos que ese día que Dios cerró la puerta, no se estaban riendo más. Al igual cuando Dios le da la instrucción a Moisés, ¿verdad?, que sacara al pueblo. Vemos que él fue, y vemos que los magos hacían los mismos milagros, hacían milagros también, pero vemos que la serpiente de Moisés se tragó las otras. Vemos que Dios es el Elión, el Dios altísimo. Nuestro Dios es grande, y entonces cuando creemos en Dios nos movemos en obediencia. Vemos que lo que dice aquí en Romanos 16, la obediencia a la fe. No es decir que no tengo miedo, no es decir tengo fe, yo creo, sino que nuestras acciones realmente revelan que tenemos fe, que creemos en Dios. Otro ejemplo, podemos hablar de Abraham. Cuando Dios le da la instrucción: sal de tu parentela, ven, y vemos que él sale, y usted lo lee. Cada vez que Dios le decía algo a Abraham, Abraham era pronto para cumplir y para hacer lo que Dios le decía. Él no esperaba, y sé que enseguida, al otro día, él salía y hacía. Él obedecía a la fe. Vemos que había obediencia. Vemos que las acciones, fe sin obra es muerta. Jericó, cuando Dios le habla y le dice a Josué: le van a dar vuelta a estos muros.
una vez al día por 7 días y el séptimo día 7 veces. Vemos que Josué no dijo, pues vamos a ver si es que, no, se movieron, hubo una acción. La fe sin obra es muerta. Ellos fueron, hicieron exactamente como Dios les dijo. ¿Y quién le dio la victoria? Dios. Vemos que obedecemos la fe. Nuestras acciones realmente revelan si estamos viviendo y caminando por fe o en duda. Otro buen ejemplo, cuando Marta y María, cuando Lázaro muere. Vemos que en esa porción en San Juan capítulo 11 podemos ver que Marta le manda a decir a Jesús que Lázaro estaba enfermo. Jesús no sale enseguida y él sabía y él le dice a los discípulos, vamos, y a mí me gusta que realmente ustedes estén aquí para que sean testigos. Y ellos pensaban, pero vamos a morir. ¿Se acuerdan que Tomás decía, vamos a ir a morir con él, con Lázaro? Y vemos que Jesús dijo, esto es para la gloria de Dios. Y cuando llegan allí, que Marta le dice, Señor, si hubieras estado aquí antes. Jesús dice, yo soy la resurrección. Sí, yo sé que tú eres la resurrección. Así hay muchas personas hoy. Sí, yo creo. Sí, yo tengo fe. Por favor. Sí, yo sé. Pero esto no es para condenación. Esto es para que te examines. Y realmente diga, oye, ¿estoy realmente en la fe? ¿Estoy creyéndole yo a Dios? ¿Estoy yo creyéndole al Señor? ¿Tengo confianza? ¿Sé que si mi espíritu y mi alma se separan de mi cuerpo, me voy con el Señor? ¿O estoy realmente temiendo porque no estoy preparado para tener ese encuentro divino con Dios? Y son cosas que tenemos que examinarnos porque en un momento dado vamos a tener ese encuentro con el Señor. Y no queremos estar desnudos, queremos estar vestidos. Y mira lo que nos dice aquí en 1 Corintios capítulo 11, dice la palabra del Señor, si pues, verso 31, si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seremos juzgados, mas siendo juzgados somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. So, vemos aquí la diferencia, o sea, ser castigados por el Señor, ser corregidos por Dios, pero no condenados con el mundo. Y eso es importante. Tú no quieres ser condenado con el mundo, por eso no sigas la voz de las opiniones de los muertos. Estamos llamados a seguir la voz de nuestro Señor, obedecer la voz de Jehová nuestro Dios, creerle al Señor y seguir al Señor. Dice, estamos llamados a examinarnos. Examínate. ¿Y para qué? Para que no seas juzgado, ¿verdad? Mas siendo juzgado, somos corregidos por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Y esto es importante. Yo creo con todo mi corazón que todo esto de este virus y toda esta situación de personas que están sin trabajo, toda esta situación, tiempo que Dios le está dando a las personas que realmente reflexionen en su caminar con Cristo, reflexionen su comunión con Dios, reflexionen su obediencia a Dios, su fe, la condición de su corazón, a quién están sirviendo, a quién están temiendo, a quién se están rindiendo. O sea, a quién tú le estás rindiendo, le estás dando tu atención y tu obediencia. Eso es algo que tenemos que hacer individualmente cada uno de nosotros, porque cada uno de nosotros le vamos a dar cuentas a Dios. Ahora, segunda de Pedro, quiero ir a segunda de Pedro, capítulo 1. Vemos a través de las escrituras, vemos que Dios le dice algo y son prontos para ponerlo por obra, no están cuestionando ni titubeando, sino que se mueven en obediencia y nuestras acciones realmente revelan. Si tú estás pidiéndole perdón al Señor, porque si tú te estás arrepintiendo, te sientes mal, es porque sabes que no estás haciendo algo correcto. Pues entonces, en vez de estar arrepintiéndote tantas veces, corrige lo que no estás haciendo bien. Si sabes que haces algo y entonces te sientes condenado, pues entonces aprende de eso y deja de hacerlo. Qué simple es eso. No tienes que estar arrepentido. O sea, corrígelo. Cuando nos arrepentimos, entonces hay un cambio. Dejamos de hacer eso que contrista al Espíritu Santo en nuestro corazón. Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 2 dice, gracia y paz sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó
para su gloria y para su excelencia. Vemos que Dios nos llamó para su gloria y para su excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina. Y cuéntame, una persona que esté escondida, que tenga miedo, que va a morir por un virus, ¿está participando de la naturaleza divina de Dios? No. Dice, habiendo oído de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia, y sabemos que una concupiscencia es un deseo para hacer el mal, es un deseo para entrar al lodo, al fango, a la desobediencia, el razonamiento del hombre, o sea, volver atrás. Esa es la concupiscencia, ¿sabes? Querer salvar tu propia vida. Cuando Jesús dice, el que pierde su vida por mí, la halla. El que quiera salvar su vida sin mí, la pierde. Y escrito está, lo dice la palabra del Señor. Y mira lo que sigue diciendo verso 5. Vosotros también poniendo toda diligencia por esto mismo, añadida a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. So, vemos aquí que nos dice claramente la importancia del conocimiento de Dios, el amor de Dios, confiar en el amor del Padre, confiar que Él tiene cuidado de nosotros, que Él nos cuida, que si yo toco a una persona no me voy a infectar, si toco a una persona no le voy a contagiar. Fíjate, mira el temor y lo que el diablo está haciendo y la agenda del maligno. Que tú no tengas ningún tipo de contacto con nadie, que tú estés escondido, que no te congregues, que no escuches palabra de Dios, porque no es lo mismo de tu hogar. Está bien que tú puedas escuchar algo aquí y acá, pero no es lo mismo que ir a la casa de Dios, orar, interceder, alabar al Señor, levantar tus manos, ir y llevar tus diezmos al altar, ¿verdad? Dice, al alfolí. Y luego recibir ahí con toda tu atención la palabra del Señor y luego recibir ministración. No es lo mismo que estar en tu casa, tú me perdonas, pero cuando Dios dice no dejando de congregarnos como muchos tienen por costumbre, escrito está y es por una razón. Y vemos que el diablo ha usado todo esto para que la gente se vayan enfriando y entonces cuando digan, ay, vamos a ponerle la vacuna y la vacuna tenga algo ahí, entonces por eso dice que muchos serán engañados y realmente lo estamos viendo. Lo estamos viendo. Por eso dice, el que diga que el día Señor, Señor, él dice, nunca os conocí. ¿Por qué? Porque realmente sus acciones no están revelando que tienen confianza en el Señor. Colosenses capítulo 1, verso 12. Voy a leer del verso, vamos a leer del verso 9. Dice, por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seas lleno del conocimiento de su voluntad. Y sabemos que su voluntad es buena, es agradable y es perfecta. La voluntad del Padre es buena, agradable y perfecta. Que tengamos el conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andes como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra, creciendo en el conocimiento de ¿qué? De las noticias, ¿no? En el conocimiento de Dios. En la ciencia, no, en el conocimiento de Dios. Fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Los santos no en tinieblas, no los santos escuchando la voz de los muertos, sino los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad o nos ha librado del dominio de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Y ayer cuando celebramos el día de resurrección, porque es el día de resurrección, una de las cosas que decía a mis hermanos es que no somos personas de tradición, sino que somos personas que caminamos con el Señor, que creemos su palabra. Y cuando decimos, aquí está, escrito está, lo que el Padre nos dice a nosotros,
Él quiere que participemos de la herencia, de la naturaleza divina de Dios, que no vivamos en miedo, en temor, que lo que el mundo teme no sea lo que usted tema, que la voz del Señor estemos atentamente escuchando y que estemos poniendo por obra, conociendo el conocimiento de Dios en nosotros, ¿verdad? Que es el ancla de nuestra alma en el nombre de Jesús. O sea, que estemos ahí, que no seamos unos religiosos guiados por la tradición de este mundo, sino que seamos unos hijos que le demos gloria a nuestro Padre Celestial en el nombre poderoso de Jesús. Y eso es algo que cada uno de nosotros somos responsables a qué voz estamos atendiendo. Y la voz que estás atendiendo es la voz que estás obedeciendo. Examínate. Y realmente habla con Dios, Señor, ¿qué voz estoy escuchando? ¿Qué voz estoy siguiendo? Y yo le pido al Señor que sea la voz del Señor, y la voz del Señor siempre te va a guiar. Lo vemos en el Salmo 23, siempre te va a guiar a Él, a pasto, ¿verdad? A reposar, a descansar en el Señor. Nunca el buen pastor te va a guiar a ti a que estés lejos de Él y de su casa. Amén. Bueno, son bendecidos. Es el cafecito de las 3. Esta taza me la regalaron ayer. Gracias, Suheili. En el nombre de Jesús les amo en gran manera. Dele like a nuestro Facebook y suscríbase a nuestro canal de YouTube en el nombre de Jesús. Les amo en gran manera. Jesucristo es el Señor y vamos a abundar en el conocimiento del Señor y vamos a obedecer a la fe. Y fe es por el oír y el oír de la palabra del Señor en el nombre de Jesús. Son bendecidos.